Ok, entonces continuamos con el estudio del capítulo 23 del Evangelio según Mateo, ¿no es cierto? Y nos habíamos quedado al final del versículo 23, entonces nos quedamos en el 23. Entonces, eh, como recordaréis nada más, de este capítulo 23, más bien dicho, la semana pasada habíamos llegado como que al clímax, ¿no es cierto?, de este capítulo, que era precisamente esta frase que les dice el Señor Jesús a los escribas y fariseos de la época, que les dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces hablábamos justo y nos llevaba de una manera más sintética a saber que en la Biblia hay dos cosas que importan, en la vida cristiana hay dos cosas que importa observar, que son en términos del Antiguo Testamento, los hukim y los mishpatim, ¿no es cierto? Que son las promesas y los debidos procedimientos, ¿no es cierto? Um, y que en la práctica no hay que descuidar ni los unos ni los otros, porque si se observa más lo uno que lo otro, se desdibuja todo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a continuar y como ya hemos llegado al clímax, digamos, lo demás es nada más una descripción de otra cara o de otra consecuencia de seguir en lo mismo, de no observar Hukim y Mishpatim, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, dice el 24, guías ciegos que coláis del mosquito y tragáis del camello, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Coláis es cernir, lo que nosotros llamamos en español cernir, ¿no? Que en el Ecuador, cernir, colar, ¿qué más es? Privar, ¿ya? Es pasar por un sedazo, por una cernida, ¿sí? Entonces, miren, guías ciegos que coláis del mosquito y tragáis del camello. Esta es una ironía, obviamente, porque les dice cuelan, o sea, ciernen lo más chiquito, el mosquito, pero se terminan tragando el camello. Entonces, esto obviamente no es literal, porque ni se comían mosquitos ni se tragaban un camello entero, sino que aquí hace referencia a lo que les acabo de decir, que hace que se concentren en algunas minucias, pero en otras cosas que son más grandes ni se dan cuenta, ¿ya? Y esto tiene que ver, y aunque no lo crean, esto es una cosa en la que cae toda persona o todo grupo, digamos que pierdo de vista o los hukim o los mishpatim, ¿ya? Porque si se va, por ejemplo, solo por el lado lo que quiero decir es, aquí a los fariseos se les acusa como que se enfocaban solo en las obras, y es lo que siempre se dice, ¿no? Las obras, interpretación y todo lo demás. Pero resulta que a veces, por enfocarse en cambio solo en los principios, en lo que, bueno, eso no importa, sino lo que importa es que el amor, es la justicia, ¿ya? También se termina haciendo, o sea, eventualmente se confluye en obras inadecuadas, ¿ya? Porque no se puede vivir, y esto es una cosa, la Biblia no es solo Jukim, o sea, la Biblia y lo que el Señor nos enseña no son solo principios, o sea, no son solo amarás al Señor tu Dios, ¿no? La justicia perseguidas, no son solo de eso, eventualmente, y todos nos hemos dado cuenta en la vida, que aún esas cosas que suenan muy bonito, ¿no? Que es como, por ejemplo, un Jukim, por así decirlo, un Hok actual, que se repite mucho y que de pronto nosotros incluso lo llegamos a decir, es, hermano, lea la Biblia. ¿Ya? Eso es un Hok, ¿no es cierto? Que está relacionado con el escudriña la palabra y todo lo demás. Nosotros hoy le entendemos como hermano, lea la Biblia. ¿Ya? Pero resulta que ese Hok, que es un principio, es una promesa, leerás la palabra, ¿no es cierto? Tiene que plasmarse en algo. ¿Me explico? Entonces, si es que le veo solo desde el principio, solo desde la promesa, hay que leer la Biblia, después me quedo sin base para saber cómo va a ser eso. Y es lo que normalmente suele pasar en algunos hermanos, les suele pasar eso, porque dicen, no, es que hermano, Dios es amor. Y si eso no se aterriza en algo, después se termina en obras inadecuadas, en obras muy observables. Entonces no se puede vivir solo de principios, de normas generales, así, de objetivos, como decir, ¿ya? Porque de hecho vale la pena decirlo. Esta división de Hukim y Mishpatim, tranquilamente lo podríamos poner en lenguaje actual, como decir, objetivos generales y específicos. ¿Ya? Entonces no se puede vivir, no se puede vivir solo con objetivos generales, ¿ya? O es como que si en una empresa vivieran solo a base de misión y visión. No se puede establecer una empresa, una compañía, lo que ustedes quieran, solo con misión y visión. Eso marca la ruta a donde se quiere ir de aquí a 20 años. Pero ya en la práctica, ya cómo plasmo eso, ¿no es cierto? Eso es lo que realmente, digamos, importa. Y si es que, por un lado, si es que me fijo solo en la visión,
después no queda en nada o puedo llegar a hacer cosas inadecuadas ya al momento de aplicar eso. Por otro lado, si veo solo los procedimientos y me olvido de aquello que guía, ¿cierto? Después se termina lo que a veces suele pasar en las investigaciones, ¿cierto? Y les cuento por lo que decía que Jessie está precisamente en esa, ¿no? Y por lo que también he visto en algunas cosas. Gracias. Entonces, se termina en unas cosas que a veces se terminan con unos resultados preciosos, pero nunca se sabe a dónde apuntan. Nunca se sabe a dónde apuntan, a veces se termina con unos resultados que uno no sabe cómo es que salió ahí, si yo no estoy hablando de eso, porque resulta que estoy hablando de eso, ¿ya? Entonces, no hay algo que guíe, ¿ya? Y a veces por centrarse solo en los procedimientos, en los resultados, por así decirlo, ya hablemos de objetivos y resultados. Ya, o sea, los Hukim serían los objetivos, y los Mishpatim son los resultados, ¿ya? Entonces, se hablan en temas de investigación. Entonces, si nos centramos solo en los objetivos, nos vamos a plantear, como decir, un montón de cosas. Hay ideales que hay que ser tal, 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 y a la final nunca se plasma en nada. Y por otro lado, si nos plasmamos solo en la obtención de resultados, también nos desdibujamos, porque terminamos teniendo un montón de resultados y después ya no sabemos cómo es que, bueno, ¿y para qué me sirve todo esto? Y no le encuentro un sentido a todo. Entonces, por eso es que el Señor nos dice, a ver, hay que ser equilibrados, hay que ser coherentes. Los objetivos están para algo y los resultados también están para algo. Y no se puede vivir sin los dos. Porque, ¿cuál es el problema? Y eso es a lo que quería ir también. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Entonces, ¿a dónde apunto esto? ¿A dónde quería ir esto? Porque normalmente, y esto es lo que de pronto nos habremos topado nosotros, muchos de nosotros de nuestra andanza, es que este capítulo 23 es como que si fuera una crítica a la Torá. Se suelen explicar como que, por esto que les decía y que conversábamos, ¿se acuerdan? Hace algún tiempo, y era que por lo general, por alguna razón, no se sabe por qué, pero se piensa o se entiende que todo criterio, perdón, que todo criterio por el simple hecho de venir de un fariseo de la época y estaba bien, ¿no es cierto? Ese es como el punto de partida. Y resulta que no, es todo lo contrario. El Señor Jesús precisamente les dice, ustedes están mal. Pero a veces se interpreta como que el fariseo es la representación ideal de la ley de Moisés, y que cuando el Señor Jesús les hace críticas a ellos, en realidad no les está haciendo críticas al pensamiento fariseo, sino al pensamiento de Moisés. Entonces ese es el problema, si se quiere, metodológico. Entonces ese es lo que hay que tratar de desenmarañar. Entonces, lo que aquí el Señor, porque si no, se termina pensando y se termina diciendo, no, venga, y si no, vayan a leer Levítico 23 a todos los que quieren seguir guardando, Levítico. Mateo 23 a todos los que quieren seguir guardando la ley, ahí está, que se concentran en esas cosas que no sirven para nada, mientras lo importante es la justicia, la misericordia y la fe. ¿Te lo explico? Entonces resulta que no es así, sino que lo que el Señor Jesús aquí está diciéndoles a los fariseos, que como decíamos, eran los que tenían la importancia en la educación de la época, les dice, no amigos, ustedes están muy enfocados en los resultados, pero han dejado de vista, han perdido de vista los objetivos. Porque por concentrarse en obtener resultados que a ustedes les parece justos, olvidaron la justicia. Por concentrarse ustedes por concentrarse en obtener resultados que les parece acordes a la fe, se olvidaron de qué mismo dice la fe, o la fidelidad, la educación, y así. ¿Explico? Entonces, lo que el Señor Jesús hace aquí es ponerle los puntos sobre las íes. Y por eso les dice, aquí es como que son enseñanzas exageradas. ¿Ya? O sea, más bien dicho, está enseñando a partir de las exageraciones. ¿Ya? Entonces dice, ustedes son tan así que cuelan el mosquito y se pagan el camello. Entonces, ¿qué está diciendo? Porque obvio, como les decía, ahorita ya no hay un fariseo al que se le pueda leer esto. Como tal, no hay. Podrán decir que sí, hay unos cuantos judíos y tal, pero aún y todo no son tan así. Algunos sí, pero no es como que hay unos fariseos, pero sí se puede extraer, como se suele decir, ¿no? El espíritu, la intención, ese modelo, y aplicarlo. Y resulta que de una u otra manera, cualquiera que pierde de vista que existen estas dos cosas, termina en alguna cosa así. Y si no, tiempo nos faltaría para ver de una en una, ¿no? Lo que comentábamos con los chicos un poquito antes de comenzar. El montón de ramas que hay de iglesia cristiana occidental nomás, porque de las orientales son otra cosa, ¿no? Y cada cual tiene sus particularidades. Entonces, se termina en eso, y si lo pudiéramos observar, si hubiera el tiempo, no es el objetivo, pero vamos a darnos cuenta que terminan, quieran o no, en alguna cosa de estas.
sea, van a ser muy, y es lo que caracteriza muchas de las denominaciones, que son muy rigurosos en unos y en cambio muy sueltas en otros. En unas cosas son, pero muy, muy tajantes, muy serios, muy así, pero en otras cosas ni se dan ni por enterados. ¿Ya? Y es así, porque por lo general se tendió a perder y no, como que no sé, por alguna razón después de la reforma o de alguna cosa, como que se perdió de vista que hay dos cosas, que hay Hukim y Mishpatim, y se entendió mal estos textos. Y lo que aquí el Señor nos está diciendo es, no, si son así, van a ser ciegos, y van a seguir guiando a más ciegos, que se fijan en las minucias, en este caso son los resultados, y no se dan cuenta que se están cargando algo más grande. ¿Ya? Y es lo que, por ejemplo, hablando de investigación, es precisamente eso. A veces se termina con un resultado hermosísimo, pero bello, ¿no es cierto? Y después uno dice, y bueno, ¿y esto qué tiene que ver con mi investigación? O sea, ¿qué tiene que ver con lo que se supone que yo tengo que estar investigando? ¿No es cierto? Entonces uno dice, pues nada. Entonces, claro, ¿y de qué te sirve que tengas esa cosa hermosísima, por más hermosa que sea, si no cuadra? O sea, te cargaste tu objetivo general por sacar un resultado hermoso, pero que no tiene nada que ver. ¿Ya? O peor aún, se suele llegar en las investigaciones a veces a resultados que no cuadran, que no chocan, que no sé qué, o tal. O es como que incluso, imagínense, es como que si se llegara a un resultado que se contrapone con el objetivo. ¿Ya? Entonces, alguna cosa así. Entonces dice, no, pero es que es que el experimento me salió. Pues como me salió, pero se contrapone contra el otro, no importa, pero el experimento salió. Alguna cosa así sonaría. ¿Ya? Entonces, lo que aquí el Señor les dice, no, ustedes tienen que ver el panorama completo. ¿Ya? Y es lo que nos enseña, y aunque no lo crean este capítulo 23, puede ser resumido en eso. Hay que tomar en cuenta, siempre hay que tener presente que hay Hukim y que hay Mishpatim. Que cada Hukim, cada Hok tiene un conjunto de Mishpatim, que le articulan, que le permiten desarrollarse. Y por otro lado, todo Mishpatim está anclado a un Hukim, a un Hok. Si no le vemos así, se pierde. Se pierde. Porque incluso desde, como les digo, desde la perspectiva incluso secular, se piensa que Jesús vino a proclamar solo, como decía, principios generales. ¿No? Amarás a tu prójimo, pondrás la otra mejilla, ayuda social al prójimo, al huérfano, a la viuda, como que cosas muy generales. Y no es así. Lo que el Señor Jesús vino a decirles a los fariseos principalmente es, oigan, se están olvidando de los Hukim, se están olvidando de los Hukim. Todo lo que ustedes están haciendo estaría mejor orientado si es que toman en cuenta los Hukim. Esa es la crítica de Jesús a los fariseos, si se quiere. Está muy bonito todo esto de todas las obras que hacen, pero resulta que en algunas de esas no se sabe a dónde apuntan o se contrapone a lo que está acá dicho. Ustedes pusieron mucho énfasis acá. ¿Ya? Entonces, por eso es toda la crítica, si se quiere, que les das acá. Sí, que les des en este capítulo. ¿Ya? Y por eso dicen que cuelan el mosquito y tragan el camello. En otras palabras, se concentran más en los resultados que en los objetivos. ¿Ya? ¿Y cuál sería la solución? ¿Cuál sería la solución ahí? ¿Enfocarse más en los objetivos que en los resultados? No. Bueno, considerarles a los dos, que cuadren, que sean concordantes. Una pregunta, y por ejemplo, a veces escucha, bueno, o sea, no sé, para, digamos, comienzas a hacer un mishpatín, a querer guardar un procedimiento, pero aún no tienes claro el objetivo, o siempre necesitamos buscar el objetivo. Por ejemplo, me acuerdo que cuando comenzamos con el tema de la comida, la verdad yo no lo tenía bien claro, solo sabía que no había que comer cerdo, Claro. pero después, poco a poco, ahora ya tengo algo más, un objetivo más concreto, pero en inicio no fue tan así. Claro. Todavía me decían una cosa u otra, a veces por salud, por otras, pero no, ahora veo que es también por lo que dice abajo, no por santidad. Exacto. Ahí hay una cosa, ¿verdad? De lo que hemos podido leer, creo que todos, y de pronto me corrigieron, pero no hay mishpat que no está anclado a algún hok. Otra cosa es que no entendamos por qué hay ese hok. Pues, por ejemplo, el de la comida, no es que no sabíamos, tal vez en ese momento no leíamos todo, Claro, porque al final ahí decía, porque así serán santos porque yo soy santo. Entonces, ¿cuál es el hok? Serán santos. Y ahí se está anclado el tema de la comida. Otra cosa es que yo no entiendo por qué. claro. Pero sí es bueno igual hacerlo hasta Eso es otra entenderlo cosa. o no sé. Claro, o sea, el tema es, ¿por qué lo hago? Porque es que sí soy santo, ¿ya? Y ahí habría que recordar, digamos, todo el tema de que es la santidad que implica y todo lo demás, en el contexto de la parasha de Ahareimot, que aparece eso, ¿no? Después de la muerte de los hijos de Aarón.
de todo eso, de cómo mueren ellos, de que tal, tal, tal. O sea, todas esas cosas en ese contexto se entiende un poco más el tema de la comida, ¿ya? Pero si en un momento yo no lo entiendo, como por ejemplo los tzitzits, ¿ya? Entonces, estamos, bueno, ¿y para qué los uso? O lo que decía acá, el diezmo. Bueno, ¿para qué? Bueno, el Señor te dice que hay que ser solidario. Ya, eso de pronto se hace más fácil. ¿Por qué y tal? Pero supongamos que alguien no entiende o se le complica decir qué es solidaridad. Bueno, primero hágalo, sepa que es por solidaridad y después ya va a entenderlo. ¿Ya? Pero digamos, siempre, siempre, lo que quiero decir es que incluso algunos no están tan explícitos. ¿Ya? Algunos no están explícitos, pero sí es bueno que sepamos que todo Mishpat está anclado siempre a un joven. ¿Ya? Y a su vez se ve reflejado en una mitzvah y así. Entonces, siempre, 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 siempre. Entonces, no se podría decir, no, 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 no que cuánto. Y de alguna manera todo te va a reducir, y eso es a lo que se refiere el Señor Jesús, ¿no? Eventualmente todo te dirige a amarás al Señor tu Dios, amarás al prójimo, que son como los dos grandes kukim, ¿ya? Pero hay otros más, la educación, la fidelidad, la solidaridad, la misericordia, el amor, etcétera, ¿sí? Pero siempre hay así. Entonces, ese es el asunto, que no hay que ser tan cerrados en cualquiera de las dos formas. Tampoco me voy a centrar solo en las promesas y tampoco solo en los procedimientos, no solo en las promesas de lo que suena bonito, ¿no? Y tampoco solo en lo que hay que hacer. Hay que saber por qué se juntan las dos, así de sencillo. O sea, y fíjense eso que a nosotros nos hace mucho más pensantes, ¿sí? Nos hace muchísimo más pensantes por lo siguiente. Fíjense, sí, no se preocupen. Sí, sí. Entonces, como les decía, sí, bien, claro. Entonces, les decía, esto más bien nos hace mucho más racionales. ¿Por qué? O sea, imagínense, cuando dicen, es que hay que hacer solo procedimientos, eso incluso nos hace muy, muy poco pensantes, porque no hay a dónde, o sea, se quita una parte de la ecuación, digo. Y por otro lado, si nos dicen, no, es que hay que solo preguntarse por lo más importante, ¿qué es lo más importante? El amor. ¿Qué es lo más importante? La misericordia. Si nos preguntamos solo por eso, también quitamos otra parte de racionalidad, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, solamente cuando se juntan las dos cosas nos volvemos realmente racionales, digamos, en términos bíblicos. Fíjense que eso es muy, muy profundo. Para nosotros nuestra racionalidad está en entender eso. O sea, ¿por qué Dios nos dijo que hagamos lo que nos dice que hagamos? Y no es una cuestión de decir, no, bueno, ¿por qué? Y si no entiendo, no lo hago. No. Es simplemente que en esta práctica, ahí encontramos nuestro ánimo, para no ser locos. Porque es una cosa, Dios no tiene un pueblo de locos, de gente irracional, de ovejitas, así, no, que no piensan, que no razonan, que se me agacha la cabeza, así, ¿no? Que lastimosamente incluso esa idea se ha vendido mucho. Entonces, no, Dios nos dio por algo, nos dice, ustedes tienen la mente de Cristo, o sea, a eso se refiere, a que nos ha hecho lo suficientemente pensantes. O sea, más allá de las habilidades que tenemos, estamos capacitados para pensar bien, o sea, para hacer las cosas pensando. Porque se acuerdan lo que le dijo precisamente el Señor a Josué, que fue en ese, después, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, y en el anterior le dice, y todo lo que hagas prosperarás. En realidad ahí no dice prosperarás, dice, y todo lo que hagas lo harás pensando. ¿Ya? Entonces dice, mira que te mando, pues, y este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que invitarás en él de día y de noche, de tal manera que todo lo que emprendas prosperarás de alguna cosa así. Pero ahí no dice prosperarás, sino dice tasquil, o sea, lo harás pensando, adquirirás conciencia. ¿Ya? Entonces, fíjate, es una enseñanza muy, muy profunda que está ahí en Josué. Por eso les decía, Dios permita que terminemos este ciclo de Parashat y Haftarot y nos lanzamos a Josué. Sí, porque ahí está mucha cosa. Entonces, a eso y nos lanzamos. Entonces, sí, por eso les dice, por eso les dice acá, o sea, no hay, o sea, están siendo ciegos, no están viendo la mitad de la película, se están perdiendo de la mitad de todo. Y por eso sigue. El 25, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. ¿Ya? Dice, porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Que es exactamente lo mismo que decir se tragan cuelan el mosquito y se tragan el camello. Es lo mismo dicho de otra forma. ¿Ya? Y acordémonos de ahí de nada más. Bueno, sigamos del... Ah, sí, aquí está. Y bueno, el 26 dice, fariseo ciego. ¿Sí? Fariseo ciego. Dice, ¿no?
Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahí está precisamente lo que acabamos de conversar. No es, en cambio, volver a girar la tortilla. O sea, si ya está muy quemado este lado y el otro está crudo, entonces, bueno, le voy ahora a requemar el otro lado. No, y la idea es que se cocine bonito, hablando en términos de cocina. O sea, esto se puede plasmar de acuerdo a la profesión de cada uno. ¿Ya? Sí, entonces, si hablamos de cocina, no es el tema de estar quemándole una sola cara, ¿no? No, hay que, tampoco es de, bueno, ya le quemé mucho esta, ahora le voy a quemar al otro. Entonces, la idea es que se cocine uniforme. ¿Ya? Lo mismo acá, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí les pone un ejemplo cotidiano. Dice, ustedes son tan ciegos que da lo mismo, que es como que si ustedes dijeran, por eso, a ver, con estos ejemplos lo que el Señor Jesús está intentando hacerles es darse, que se den cuenta de lo ilógico que suena todo lo que ellos hacen. Porque hay que partir, hay que dar un paso atrás. Para la persona que está en este modelo de pensamiento, incluso por así decirlo, en esta forma de vida, no está mal, ¿ya? O sea, no está mal. A él le parece bien, le parece adecuado, le parece lo mejor incluso. Que por eso es que cuando nosotros intentamos compartir lo que el Señor nos ha enseñado a su vez, pues se choca, se choca, porque desde su perspectiva está bien lo que sea que esté aprendiendo, ¿ya? Y por eso es que si le hablamos a alguien que piensa de una determinada manera respecto de la nuestra, con más argumentos bíblicos y todo, y si a él no le enseñaron eso, y tal, van a chocar y va a decir, no, tú estás mal. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se logra romper esa barrera del tú estás mal, tal, y para que no se vuelva un tema de subjetividad, ¿no? De decir, no, bueno, todos tienen su verdad. No, o sea, ¿cómo se llega a un punto objetivo? Una cosa de esas es un ejemplo absurdo. Y si ustedes son tan ciegos, que es como que si limpiaran el vaso, o sea, que es como si tuvieran un vaso, y después de usarlo, le lavan solo por fuera, y adentro no, y adentro estás lleno de mugre. ¿Ya? Entonces, fíjense, porque, a ver, aquí vale la pena decir otra cosa. Los fariseos no eran tontos, o sea, no eran gente así loca y insensata. Eran gente inteligente, gente que sabía y todo. Pero estaban cegados, estaban cerrados a su realidad, a su perspectiva de las cosas. Entonces, ¿cómo se rompe eso? ¿Cómo se rompe eso? Y además, eran como académicos, parece. Entonces, esperaban que el Señor Jesús les hable en ese nivel. Ese nivel. No es que Rab Gilel dijo, es que todo lo demás, ¿no? En ese lenguaje que tienen los judíos. El Señor Jesús rompe también ese esquema y les habla en cosas cotidianas. Esto es tan ilógico como que si es que alguien cogiera un vaso sucio y él lava solo por fuera. ¿Ya? Que también eso es incluso una forma de hablar de los maestros de la época, incluso que les hablaba y les enseñaba con cosas muy cotidianas. ¿Ya? Entonces dice, entonces, ¿qué le dice? ¿Qué es lo lógico? Pues lava primero lo de adentro, que es lo que se usa, y después ya con lo de afuera te queda perfecto el plato, el vaso y el plato. Entonces, eso a nosotros nos parece lógico, ¿sí? Entonces, fíjense, así sería una forma de ejemplificar aún hasta ahora, y de cómo nosotros podemos explicar este ejemplo. Porque a veces parecería que esto está clarito. O sea, como les dice hipócritas, es como que claro, o sea, no cumplen uno, pero a veces no está muy claro en qué era lo que estaban fallando. Entonces ahora ya podemos ver que lo que fallaban los fariseos y los escribas era precisamente en esto de que veían la mitad de la película y se concentraban en limpiar solo una cara del vaso, solo lo de afuera, lo más visible, ¿ya? Porque dicho sea de paso, lo que ve la gente, lo que se ve, ¿qué son? Los hukim o los mishpatim. Los Los lo que se mishpatim, hace. lo que se hace, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, es decir, cuando uno da el diezmo, la gente, los demás, no ven el valor, digamos, del hukim de la solidaridad, ¿no? Ven el que alguien da plata. Entonces, claro, ellos se concentraron más en lo que se ve, que es lo que les comenzaba diciendo al inicio, ¿se acuerdan? Entonces, más hacen lo que se ve y se preocupan de que la gente les vea. Y ahorita está diciendo lo mismo en forma de vaso. Ustedes ven, ustedes se encargan de limpiarle lo que la gente ve, pero por dentro no se han dado cuenta que eso que está ahí podrido, ¿sí? Pone otro ejemplo igual. Dice el 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, ¿ya? Que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera, la verdad, se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Ya?
Entonces es lo mismo, ¿ya? Fíjense que este capítulo 23 es como una suerte de quiasmo, ¿se acuerdan de lo que hablábamos en su momento cuando estudiábamos Santiago? Que lo que comenzó diciendo al inicio, dice al final, y en el centro está lo importante. Entonces ahora vemos por qué en el centro está lo importante, que es esto de, era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Entonces aquí les dice, ustedes limpian lo de afuera, que es lo que se ve, ¿cierto? Pero por dentro están llenos de todo tipo de porquería. Y es lo mismo que les dijo al inicio, ustedes hacen sus obras para que los hombres les vean, pero por dentro no les interesa, ¿ya? O no se han dado cuenta, lo que sea. Entonces, fíjense, cuál es la moraleja de ahí? Ahí sería fácil extraer una moraleja, ¿no es cierto? Está más sencillo. Es decir, cualquier día no hay que ser como el fariseo, hay que enfocarse también en lo de adentro, ¿cierto? Pero eso, fíjense, si concluimos así, es una conclusión muy general, ¿ya? ¿Por qué? Porque no nos dice todo y a la vez no nos dice nada. Porque yo les digo, ¿qué hay que limpiar? Pues, por ejemplo, si fuéramos una persona que nos llegó este mensaje y diría, sí, yo solo me preocupo de lo que me ven, pero no me veo lo de adentro, se puede pensar en pecados, por ejemplo. Tengo pecados ocultos, que está bien. Pero lo que estamos viendo aquí es la forma de pensar. Lo que se trata de equilibrar es la forma de ver la vida, que no se vea solo en función de resultados, en función de lo que se ve, ¿ya? Es como, por ejemplo, si no, se terminaría, utilizando un ejemplo moderno, es en estos carros viejitos, que con que se prenda, basta. Pero a veces no se dan cuenta que adentro en el carro, en el motor, hay fugas, hay cosas y tal. Entonces, recién, si me permite mi papi dar el ejemplo, nos pasó eso. Porque, claro, el carro se prendía y funcionaba y todo lo demás, pero no nos dimos cuenta que estaba una fugita ahí en el motor que a la final mereció una reparación más o menos fuerte. Entonces, algo así pasa. Entonces, no hay que conformarse solo con que funcione. Que funcione, o porque mira qué bonito, tal. Sino que hay que ver las dos cosas. Lo que se ve y lo que no se ve. No solo el hardware, sino el software. En informática tenía que decir. Exacto. Entonces, exacto. E incluso más, digamos, ¿no? E incluso algo más. Incluso en el software, por ejemplo, no solo que funcione, que se vea una bonita interfaz, sino que el código, el código funciona. No solo el front, sino el back. Esa cosa. Ahí ya no me meto. Ahí ya no llegué. Exacto. Entonces, fíjense, a eso es a lo que va. Y eso, como les digo, se puede ver en todo tipo de cosas. ¿Ya? Es como, no sé, es como, por ejemplo, hablando de cocina. No importa solo con que se, habla de una panadería, por ejemplo, no importa con que el pan esté hermoso, bello en exhibición, sino que la cocina también esté pulcra. ¿Ya? O sea, esa es la idea. Y se puede poner ejemplos de todo. Y de eso es lo que va este capítulo 23 de Mateo. Que no se haga solo lo que se ve, sino que nos concentremos también en que lo que no se ve esté en concordancia con lo que se ve. Y si es que yo me muestro de una forma muy estricta al mundo, en la forma de observar la Biblia, pues se supone que eso tiene que ir en concordancia con los principios, con las normas, con el Hukim, por así decirlo. Exacto. Entonces eso, como les digo, nos lleva a nosotros a ser muy pensantes, muy analíticos. Y por eso es que, por ejemplo, digo, bendito Dios por este tiempo que nos permite estar, que tenemos muchas cosas a la mano, y que nos ha dado bastante madurez, quiero decir, como congregación, para saber aceptar o no algunas prácticas, algunas cosas. ¿Ya? Porque si no, a veces, no sé si ustedes se acuerdan que nos pasó al inicio, ¿se acuerdan ustedes que nos pasó al inicio? Es que en Shabbat se hace así, asado, cocinado. ¡Ay! Así ha sido de hacer. Así ha sido de hacer, entonces enseguida cogíamos tal, y a repetir y todo. ¿Por qué? No sé. ¿Ya? Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Pues esto que estamos aprendiendo ahorita es a pensar, a pensar. A pensar, a decir, ok, me están diciendo que es una forma que esta forma es adecuada de observar el mandamiento. Veamos, pensemos de por qué tal, en comunidad y todo, y lo hablamos y tal. ¿Ya? Entonces, fíjense, es lo que algunos hermanos a propósito de que se viene pesa, ¿no es cierto? Lo que se suele hacer es, porque es fácil, buscar ceder de pesa, ¿no? Entonces copian, se descargan y a veces no se sabe ni por qué se dice qué cosa. Y bueno, como está el ceder de pesa, y reproduce. Entonces, claro, entonces es digamos, una buena intención, pero con mala ejecución. ¿Cierto? Entonces, bendito Dios, nosotros nos ha refinado mucho el Señor y nos ha dado también hermanos que nos guíen al respecto, para no hacer eso. E incluso de lo que hemos recibido, hemos
hemos visto por qué y todo lo demás, ¿no? Y hemos tenido, y bendito Dios, digamos, ya contamos con algo más estructurado, con más digamos, sentido, con más madurez que se puede aplicar, se puede, digamos, replicar. Lo mismo, por ejemplo, nos pasó a nosotros con el tema de la boda, ¿ya? Que ya saben que la boda, que si ustedes buscan en el internet pasos de la boda judía, les va a salir un montón de cosas. Entonces, para nosotros era fácil, digamos, si hubiera sido fácil, control C, control V, cambia donde diga novio con Josué, donde diga novio con Jessy. ¿No? Y ya, lo que... Y no, 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 no. Entonces era un montón de información y claro, y a ver por qué dicen esto, por qué dicen el otro, qué tal, qué cual, a ver qué concuerda con el evangelio, qué sí, qué no, y tal, tal. Entonces fue un tema que, por ejemplo, y que también recibimos un poco de apoyo del hermano Eric y tal, pero igual aún eso fue el tema de ver por qué, de incluir algunas cosas de tal, 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 tal. Entonces es un trabajo bien, bien interesante cuando se lo toma así con un poco más de seriedad, digamos, estas cosas. Obviamente no estamos, con esto no quiero decir que ahora tenemos que replantearnos toda nuestra existencia de todo, sino que va a haber puntos en los que nos va a llevar a reflexionar. ¿Ya? En los que nos va a llevar a reflexionar. Como se acuerdan ustedes de un momento cuando a propósito del hermano Eric, nos vimos de la necesidad de cambiar de observancia del calendario. Recuerdan que pasamos del rabínico al careito. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Pues no porque el hermano Eric dijo, ¿no? ¿Ya? Él dio sus razones, dio sus motivos, nosotros dijimos, sí, claro. Y en mi caso también hice mi propia investigación y todo, como haría cualquier hermano de Berea. A ver si todo lo que él dijo es cierto. Y encontré que sí, sí era cierto. Encontré alguna información que citaba y todo, alguna otra más. Y dije, sí, es cierto. Y lo optamos. ¿Me explico? Entonces, a eso es a lo que nos lleva. Y va a haber momentos en los que se va a tocar replantear la práctica. Y eso no es malo. Eso no es para nada malo. De eso, más bien dicho, a eso estamos llamados todos. Y como congregación nos vamos a ver en algún momento confluidos a tratar esos temas. Y no hay que tenerle miedo. E incluso no hay que tenerle miedo a decir, sí, perdón, nos equivocamos hasta aquí y ahora lo corregimos. ¿Ya? Que de eso se trata la vida. En realidad, de eso se trata la vida. Si no, acuérdense ustedes de cuando Josías purifica el templo y todo lo demás y se entera y se acuerda que ha habido que celebrar Pascua a propósito. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Ay, no, es que somos tan indignos, no hemos celebrado Pascua en muchos años, Señor. No, como hemos pecado delante de ti. Claro, se corrigieron y después, ¿qué tocaba? Pues a celebrar Pascua, amigo. ¿Ya? Imagínense lo que les pasó también a Nehemías cuando llegan y encuentran el rollo y leen y dicen, y llegan a la parte de la fiesta de tabernáculos, dicen, oye, es 15, 15, 15. Toca, ¿ya? Entonces, ¿qué toca? Señor, perdónanos. No, hay que hacerlo, vamos, lo hacemos. O sea, es una cuestión mucho más práctica que tampoco quita de lado este tema de pedir perdón, o sea, tal. Sí, o sea, no quita eso, pero el tema tampoco es de insumirse en el, perdóname, señores, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo hemos estado mal? ¿No? Sino que más bien es una cuestión mucho más fluida, en el sentido de que si encontramos algo que hay que corregir, lo corregimos y seguimos. Y si es que eso después toca enmendarlo, alguna cosa, adecuarlo, pues lo hacemos. Es como un programa de computación. ¿No? Ustedes se acuerdan, no seguimos con el Windows 95. ¿Cierto? ¿Y por qué? ¿Cierto? Y no porque el 95 no funcionaba, sino porque hay muchas cosas que fueron mejorando en el camino, ¿ya? Que se fueron incluyendo, se fueron desarrollando y tal, ¿cierto? Y tal, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ese es el asunto. Entonces no tenemos que estar, digamos, sí, los parches, o sea, que estoy todo parche. Sí, se llaman parches de los sistemas operativos. Entonces, eso pasa en todo. Eso pasa en toda la. Es como, por ejemplo, incluso los que estudian medicina, por ejemplo, los que estudian medicina hoy, no estudian medicina como se estudiaba hace 20 años, o hace 30, hace 50. ¿Ya? Yo, por ejemplo, que estudié Derecho, no estudié de la forma como estudiaban hace 10, hace 20, 50 años, excepto algunos profesores. No, pero ya la cosa cambia. ¿Ya? Y así, ¿por qué? No porque es que somos muy modernos, y que no, sino porque es que la realidad nos va enseñando y la práctica nos va enseñando que algunas cosas se puede mejorar, se puede corregir, ¿ya? Y eso como cristianos, como creyentes en la palabra, digamos, debemos estar conscientes de eso, que no solo porque ya el Señor nos salvó, nos limpió de nuestros pecados, ya, ahí murió,
no, sino que en el camino nos vamos dando cuenta. Eso, por ejemplo, los que estamos casados me dirán, ¿no es cierto? Es como, por ejemplo, en el matrimonio igual, siempre te vas topando con otras cosas que tú mismo tienes que observar en tu vida, que no te dabas cuenta hasta que vives con otra persona, ¿no es cierto? Y lo propio. Entonces, cuando va pasando el tiempo, resulta que también tienen que seguir arreglando y se sigue arreglando las cosas. Y, 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 y de eso va el matrimonio, en buena parte, ¿no? Entonces, ¿cuándo se llega a veces a puntos de inflexión? Cuando a veces se aferran al yo soy así, así me muero. Entonces, cosas por el estilo. Y así me enseñaron. Mi abuelita me dijo. Claro, es que y así lo hicieron mis antepasados. Entonces, no, pues ahí uno se entera, ¿no es cierto? Como por decir, ahí uno se entera que uno está haciendo mal algo cuando el amor de su vida se lo hace saber sutilmente. Ya, es eso. Es eso. Entonces, fíjense, y de eso va todo, de eso va todo. Es como, por ejemplo, algo que seguramente nos pasó a la mayoría, o casi todos. Cuando salimos de la escuela y fuimos al colegio, ¿se acuerdan que sufrimos un cambio de corrección? Porque veníamos con muchas a veces malas prácticas. Este lo deberes de medias, de tal, que no importa unas fallitas, qué cosas por el estilo. Cuando pasamos del colegio a la universidad, también fue otro ajuste, digamos, ¿no es cierto? Porque ya no era el tema de mi papá estar al lado, sino de ya ahora hacerme yo cargo y tal. Y cuando salimos de la universidad al trabajo, ¿cierto? Ahí viene otra ajustadita de tuerca en la que ya no es el tema de, bueno, ya si me jalo, repito, ¿no? Sino que ahí se vienen otras cosas. Y así. Entonces, fíjense, esa es la dinámica de la vida. Hay algunas cosas que aprendemos, que nos equivocamos y por algún tiempo, incluso sepan que en algún tiempo lo estamos haciendo mal, ¿ya? Hasta que llega un momento en el que eso toca ajustar, ¿ya? ¿Y qué importa? Que desde ese momento que aprendí que estoy mal, lo mejor. Lo raro sería que ya sabiendo desde ahí que sigo haciendo mal, que estoy mal, lo siga haciendo mal, y no lo ajuste. Eso sería lo raro. Pero no nos asombremos, como les digo, de que en algún momento, incluso con nosotros como congregación, hay alguna cosa que incluso parecería que estemos muy seguros, de pronto, digamos, hay que revisarlo, ¿ya? Porque ha pasado esto. Y así, ¿ya? Entonces, fíjense, a eso lleva esto. Entonces, fíjense, lleva aunque no lo crean, lleva a una libertad mayor en realidad, porque nos hace pensantes, nos hace partícipes del Señor de pensar en qué es justo, o sea, nos da una herramienta enorme que a veces la gente desprecia, que es el tema de pensar en estas cosas. Y cuando uno piensa en las cosas del Señor, de por qué, cómo será, si estará bien o no, uno se sumerge, como se dice, en la palabra y tal, y encuentra la respuesta, es hermosísimo, ¿ya? Es hermosísimo. Y a veces las personas lo que se tienden es a acomodar la famosa zona de confort. Pues bueno, si funciona, no lo arreglo y tal. Y yo he escuchado mucho, a veces con mucha pena, que dicen, sí, sabemos que estamos mal, que podríamos estar mejor, sí nos hemos dado cuenta de estas fallas, pero bueno, Dios nos ha traído hasta aquí estamos, entonces, ya, ¿cómo funciona? Ya. Entonces, yo he escuchado de ese tipo de comentarios. Entonces, es un poco desalentador, o sea, de que estén conscientes de que hay algunas cosas que se pueden mejorar y porque de alguna manera funciona, eso no se hace nada. Entonces, no, lo que aquí el Señor Jesús nos está diciendo en medio de todo, ¿cierto? Nos invita a ser muy reflexivos y a ser muy abiertos a estar conscientes de que no todo estamos haciendo bien, ¿ya? De que no todo estamos haciendo, ¿sí? Y eso es una cosa que a nosotros, a nuestro ego no le gusta. A nuestro ego no le gusta o sea, saber que eventualmente nos estamos equivocando. O sea, ahí es importante y responsable que lleva. Responsable, porque tiene que volver a tu amigo. Ajá, exacto. Ese es. Aquí en la casa es un eslogan. Sí, puede ser. Pero en verdad es muy cierto, o sea, ahí es verdad, uno termina como al inicio es supremamente fastidioso hasta que después dices, no, o sea, como tú dices, no es un tema de mantener una conducta normativa, ¿no? Sino más vale tener esa flexibilidad de adaptarte, de también evolucionar y de saber que lo que nosotros solemos decir, ¿no? Hay cosas que siempre va a ser, que siempre se pueden discutir por mejorar, Ujú. pero los principios
O sea, es algo que no se pone en la regla. Exactamente. Y es como exactamente. que cuando marcamos esa línea con Diego dijimos, o sea, todo se puede discutir en la casa, todo. Pero los principios, o sea, esas cosas que son inquebrantables, o sea, lo que ya el Señor nos ha dejado, Ujú, eso ni se discute ni se cuestiona. exactamente. Eso se hace. Entonces, fíjense, tanto así que, por ejemplo, hay algunos, por eso es que ahora, por ejemplo, a nosotros no nos resulta muy complicado el encontrarnos con mandamientos, con Mishpatim, que hoy son inaplicables para muchos de nosotros, ¿ya? Porque, por ejemplo, los mandamientos que son respecto al campo, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo dirían ustedes? Aplico el Mishpat, ¿no? De, por ejemplo, o sea, no ciegues hasta el último de la esquina de tu campo. Déjalo, y si algo se te cae, déjalo para el pobre. ¿Ya? ¿Cómo lo aplico? Ahorita, nosotros. ¿Tienen campo? No, seguramente no. No, seguramente no. Ahora, o sea, literalmente no hay. Y ese mishpat está anclado al de la solidaridad, está anclado al de la misericordia, al del amor al prójimo, etc. Tiene una, pero literalmente, ¿puede ejecutar ese mishpat? No puede. Pero el principio, el HOC, ¿está vigente o no? Sí. ¿Sí? ¿Y cuál es el HOC que está detrás de ese mishpat? Ya lo dijimos, la solidaridad, etc. ¿Y qué me dice? No te aferres a lo tuyo, a tu producción. Deja para alguien más. Entonces, si es que ahora yo ya no tengo un terreno, pero algo tan sencillo como suelen decir los que venden en los buses, ¿no? Un dolarito que se le puede caer. A subir o bajar. O al bajar, exacto. Entonces, por ejemplo, es eso. O sea, es eso, por ejemplo. O sea, si es que algo se me cae, ¿ya? Entonces digo, me falta un dólar, ¿y ahora dónde está ese dólar? ¿Ya? Porque a veces a lo que llega, y se ha visto gente, ¿no? Que por un dólar, ¿y dónde está ese dólar? Y es que me falta un dólar, ¿y dónde se me cayó? ¿Y ahora cómo recupero ese dólar? ¿No? Entonces ya, entonces no es lo mismo, no es exactamente lo mismo, pero vean, si se les cae plata en la calle, ya, para el necesitado, ya. Incluso yo, por ejemplo, he dicho, a menos que esté en necesidad y que necesite plata y me encuentro en la calle, si no, yo cojo eso y después lo doy al primero que encuentro, por ejemplo. ¿Ya? Y así, eso es un mishpat que no está escrito en la Biblia. ¿O sí? No está escrito, pero está en observancia y dice básicamente lo mismo. ¿Me explico? Porque el principio es lo que sigue vigente y hemos encontrado una práctica que está en concordancia con ese principio, con ese HOC. Y así funcionan las cosas. ¿Ya? Entonces, fíjense, a eso es a lo que nos lleva, a ser muy racionales. Y digamos, pero si alguien tuviera un campo, ahora ya, creo que en ese tiempo se acostumbraba a que dejaban para que la gente se acerque al campo y coja. Ahora no se hace eso. O sea, nadie va a meterse a mi campo a buscar. Entonces ahí más bien ya no sería ni siquiera de esa manera, sino tal vez de lo que, bueno, digo, no, cayendo recojo yo y le doy a alguien. Exacto. O sea, ya no porque sé que ya nadie va a entrar a mi campo a recoger. Claro, O sea, sería claro. improductivo hacerlo tal cual es la vida. O son muy honrados que no se meten, ¿no? Porque Es que también tienes, digamos, cerrado. claro, está cerrado. Claro, O sea, exacto. digo, que hacerlo incluso como está escrito hoy en día ya no sería tan útil algunos porque casos. ya no va a ser el objetivo. Claro, pero por ejemplo, si es que fuera alguien que tiene un área y cosas por el estilo, no siempre se hace eso con la familia, se puede dar a la gente que trabaja ahí, o sea, Claro. mecanismos ahí. Exacto. O sea, lo que digo es que ya no es ya de hacerlo tal cual está escrito, porque si lo haces así, deja que se caiga y que recoja la gente que necesita, pero nadie va a recoger. Claro, Entonces ya no sirve hacerlo tal como está escrito. exactamente, porque ¿a dónde apunta? Porque ese es el asunto, ¿a dónde apunta? Ujú. Y ven, por eso es lo que les El digo. objetivo. Entonces, si yo me centro solo en el mishpat, es que tengo que dejar. O sea, por ejemplo, yo ya así, ¿no? Yo tengo mi campo y dejo ahí que se caiga y se daña y digo, no, pues que así era lo que está escrito. Claro. No, Eso no- exacto. Entonces, fíjense. Claro, cierto. Exacto, se daña eso después. Entonces, mejor si se me cayó. Tenemos como que una pregunta y es, o sea, eh, muchas de las veces llevarlo todo tan literal, también trastoca Claro, el principio. exacto. Entonces es como que nosotros cuando nos sentamos dijimos, bueno, si planteamos súper claro, ¿no? Los principios son estos, estamos de acuerdo en que esos principios son los que queremos que pongan nuestra casa y listo, eso no se va a negociar. Y el resto
se lo puede discutir, pero también en el margen de lo que diga su palabra, de lo que vamos aprendiendo. Y porque si no, luego también, si se lo lleva tan literal, termina siendo muy complejo, a veces restrictivo tal vez. Exacto, exactamente. Entonces, Tal cual. en el mate. Tal cual, tal cual. A eso vamos. Entonces, fíjense, por eso tampoco es ser tan, no, es que los procedimientos, y esto, porque termina siendo, como dice como lo que les pasó aquí, a esto, que por una, o sea, se terminaron por un lado ahogando, y por otro lado derivaron en un montón de cosas, un montón de cosas de mira qué justo soy, pues cómo hago. Ya, o sea, derivó a un montón de cosas. Lo que el Señor nos dice es, sean racionales. O sea, no sean como los fariseos, que no se daban cuenta de eso, que veían la mitad de la película y se veían con un solo ojo. O sea, veían con los lentes del Mishpah. Pero lo que pasa es que toca ver todo el tema. ¿Ya? Y así. Entonces, fíjense, por eso es que es muy, muy simpático entenderlo desde esta perspectiva. Porque ahí se tiene mucha, mucha libertad. Y ahí se entienden muchas cosas, que incluso nos vamos a dar cuenta que la observancia de algunos mandamientos es bastante circunstancial. ¿Ya? Es muy circunstancial, en algunos casos. Los principios van a estar ahí, los hukim van a estar ahí, eso no se toca. ¿Ya? Pero la forma en cómo se ejecuta puede variar, puede ser circunstancial. Por eso, en algunos casos incluso, va a aparecer que algunos mishpat o mishpatim son contrarios a lo que literalmente dice el propio mishpat. ¿Ya? Y ese, por ejemplo, eso se ve en los casos mega, mega extremos. Por ejemplo, lo que siempre se suele decir, ¿qué pasó con las personas que estaban, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial perseguidos y no tenían para comer alimentos permitidos por la Biblia? ¿Ya? Entonces, ¿qué les tocó comer? Gusanos, lo que había para sobrevivir. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué dirían? Estaban pecando. Claro, estaban pecando, estaban haciéndose impuros porque es que esos animales no se comen. ¿Ya? ¿Me explico? Ahí tal vez, Observadores de la vida. Exactamente. ahí tal vez igual se puede, digamos, dentro de todo, igual siempre buscar hacerlo, o sea, ser diligente, ¿no? O sea, no voy a decir, por ejemplo, Daniel cuando fue a Babilonia, él buscó la manera en que comer lo que es permitir, ¿Ves? Por eso es que te hace inteligente el tema este. porque él también no dijo, "Ah, pues ahora como lo que sea". Bueno, señor, aquí no hay. No fue la manera. Claro, entonces él sabía. Y si ya no sé. Y sí, ya, bueno, por último, vegetales y agua, amigos, ya. Y había una jerarquía de principios, porque en base a una jerarquía podrías decir, oye, este está primero, me hago comprender, o sea, Sí, por sí, sí. ejemplo, lo que contaba del Esteban, por ejemplo, Esteban, cuando él me dice, oye, amigo, te voy a preparar algo bien rico, comamos, cuando fuimos y era camarones, entonces yo no podía decirle, oye, no voy a comer camarones, sino que veía su amistad y veía lo que preparó, entonces, por no romper la amistad y no mostrar tampoco algo que no pensaba que era bueno. Entonces, ¿hay alguna jerarquía en ello? ¿O? Verás que la Biblia no dice, pero si partiéramos de las palabras del Señor Jesús que dijo que el amor a Dios y el amor al prójimo son los que mandan, entonces tal vez esos serían los máximos, pero digamos, eso también se operaría con muchos otros. Aquí encontramos otros tres importantes, por ejemplo, la justicia, la misericordia y la fe. Ya, entonces como que son los pilares. Pablo te dirá la esperanza, el amor y la fe. Ya. Entonces hay principios que son como más importantes en ciertas circunstancias. Por ejemplo. Hay hukim, que son más importantes en ciertas circunstancias. Y es muy complicado, saben, a veces decir eso. Hay algunos como innegociables, como el tema de la santidad, del amor al prójimo, de, ¿qué les digo? Que eso sí no se toca. O sea, cosas que tengan que ver con la santidad, ¿qué les digo? Con el amor en general. O sea, el amor en el sentido de que el Señor Yeshua es el amor, la vida, por ejemplo. Son como que unos que no, son los tres que se me ocurren por ahora, digamos, que son innegociables. Pero hay otros que sí te permiten como que aplicarlos de manera distinta. ¿Ya? Al momento, es como les digo, por ejemplo, estaba el mandamiento de, como les digo, de no comer determinados animales. Pero si está en esa situación de que si es eso me muero, Claro. ¿no es cierto? Y ya estoy en un tema de que ya no puedo aguantar más del hambre porque si sigo así, tal. Entonces, bueno, algunos dirán que se suspende temporariamente y no, el asunto es que tienes que comer. Entonces no es que se suspende como tal. Y digamos, por ejemplo, si alguien, también no estaría mal que alguien quiera defender, digamos, los principios a pesar de que le cueste la muerte. No sé si Macabeos, por ejemplo, esa historia de la mujer y los hijos,
que nadie quiso comer cerdo de sus hijos. Ah. Y pues todos murieron ahí, les fueron matando a cada uno. Claro. Y ellos murieron así. Ahí, por ejemplo, es distinto. ¿Cómo Ahí es sería ahí? distinto porque estaba en juego otra cosa, que ahí está más en juego la santidad Claro, antes que la supervivencia. Era como que un poco llevándole al ídolo, a querer llegar al Señor. Exacto. Que digamos, hay unos tres son los que están atados a los tres pecados de muerte, ¿no? Ahorita, el tema de idolatría, de muerte y tal. Entonces, esos son como que las tres conductas, digamos, que se apuntan a eso, prefiero morir. Claro. Ya, o sea, si es una conducta que me hace participar de otros dioses, vea. Claro, porque creo que de últimas lo que había atrás era eso, que ellos Exactamente. lleguen a... Entonces no es el tema de la supervivencia, porque por ejemplo en la persecución de la Segunda Guerra Mundial no fue el tema de creencia, fue un tema racial, fue un tema Claro, hay de otras cosas. Entonces fíjense que es por eso les digo, no es muy complicado decir hay un absoluto, pero es bastante Pero la verdad es circunstancial. absoluta. Exacto. O sea, sí, claro, pero lo que te digo es que eventualmente eso se relativiza en el caso. ¿Ya? Hay circunstancias y circunstancias. Pero como dices, o sea, el coque siempre está El ahí. coque está ahí. Claro, los coques están ahí, los kukima están ahí y se observarán de alguna medida, ¿ya? Independientemente de que a veces te toque irte, digamos, en contra de algunos mishpat, por ejemplo, pero el coque está ahí. Claro. ¿Ya? El coque está ahí y eso es lo importante en esos casos límites. Entonces, por eso les digo, es una cosa media, digamos, bien interesante de verlo así. Y como les digo, esto no es una cuestión que uno se puede plantear así que en abstracto. Y en un caso así, porque a veces uno no se puede imaginar lo que puede llegar a pasar. Y que solamente se ve cuando pasa. ¿Sí? Por eso es que es importante la comunicación entre todos los hermanos. Porque solamente cuando nos comunicamos entre los hermanos, nos dirán, hermano, me está pasando esto. Y ahí es cuando o cuando la comunidad tiene la oportunidad de crecer. Y de eso en realidad van las cartas de Pablo. Por eso son la revelación del Evangelio. No solo porque es que, o sea, porque son la revelación porque es que Dios les permitió interpretar la Torah, ¿ya? Explicar la Torah a partir de las circunstancias especiales de cada una de las congregaciones a las que llegó el Evangelio. ¿Me explico? Entonces, esa es la riqueza que hay. Entonces, por ejemplo, y ya les digo, es como, por ejemplo, hasta ese momento el escritor de Hebreos dijo, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Ya? Ese es un nuevo mandamiento, para decir. Porque eso no había antes, porque antes todo el pueblo estaba congregado en una misma ciudad, había un país. Pero cuando están en la dispersión, ¿no es cierto? Y ahora, bueno, congréguense para lo que hacemos nosotros, para el Shabbat, para las citas, etc. Congréguense. ¿Ya? Pero pero eso no estaba contemplado en un contexto de pandemia, que tienen que estar encerrados. Entonces, ¿y ahora? Ya, si hay medios digitales, me explico. ¿Ya? Entonces ven cómo el tema, y Pablo ni por aquí pensar que va a existir algo llamado computador, internet y menos Zoom. ¿Ya? Entonces fíjense, y el principio, digamos, del JOC, de la hermandad, de reunirse, de estudiar la Biblia juntos, de orar juntos, tal, está ahí. La Biblia no contempló esto. E incluso, si es que en algún momento, fíjense, para que pensemos también en este sentido, si es que en el tiempo bíblico le decían que cada cual reúnase, hacia parte, sería contradictorio. ¿No es cierto? O sea, si en el tiempo del rey David, por ejemplo, o sea, cuando estaba unificado el reino, les decía, no, pero congréguense en grupo. Y uno diría, pero no, pues, porque las condiciones eran diferentes. Ahora no estamos en las condiciones del reino unificado, tal, no, estamos en la dispersión. Así que en estas condiciones se adecua el procedimiento. Y con eso el JOC se sigue observando y sigue guiando nuestra conducta. ¿Ya? Y eso es lo que a veces cuesta. Eso es lo que a veces cuesta. Y como les digo, detrás de todo, en pocas palabras, detrás de toda práctica cristiana, debe haber algún JOC que esté observándose. Y viceversa. Detrás de todo JOC que se identifique, debe haber mishpatim, mediante los cuales se observe eso. Porque si no, se llega a un desbalance horrible. ¿Ya? Como les digo, una vez más, es como cuando a veces dicen, hermano, es que hay que leer más la Biblia. Ya, bueno, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo? ¿Por dónde comienzo? ¿Qué leo? ¿Qué no leo? ¿Cómo? ¿Ya? Pero si solo digo, es que hermanos, Dios es amor. ¿No? O incluso, por ejemplo, como a veces los que, por poner un ejemplo muy absurdo, ¿no?
es que hermano, Dios quiere verte rico. No, bueno, y ahí eso cómo se hace. Por último, ¿cómo se hace alguna cosa? No se puede vivir solo de ideales. Y por otro lado, no se puede vivir solo anclado, es que así se hace porque es que así se hace. Siempre hay que ser las dos cosas. Y eso es lo que el Señor aquí les critica. Y por fijarse en cualquiera de las dos cosas solamente, se termina precisamente, y es lo que pasa, y es lo que va a pasar, y nos ha pasado, les pasó a los apóstoles, les pasó al Señor Jesús, le pasó a los profetas de la época, les pasó, y nos pasa a nosotros, y seguirá pasando hasta que el Señor vuelva. Lo siguiente, las personas que Dios nos conceda esta forma de entender la vida, ¿cierto? De que, como decía Lavi, hay principios innegociables y que lo demás lo podemos ir adecuando, ¿no es cierto? Dicho a grosso modo, ¿no es cierto? Es que entendemos esto, ¿cierto? Que nos da solidez, madurez, etcétera. Cuando lo conversamos con otras personas que no comparten, que están más enfocados o en los mishpat, o en los hukim, nos van a ver como bichos raros, ¿cierto? Y lo que van a ocasionar, dependiendo del contexto también, es exclusión. Y es lo que les viene a decir el Señor Jesús aquí, ¿cierto? Por eso dice el 29, fíjense, para avanzar. Y ahí terminando, ¿no es cierto? Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. O sea, edificáis significa que les hacen, o sea, que les reconocen, o sea, que les distinguen, que hacen una edificada. Aquí murió Jeremías, alguna cosa así, ¿ya? Y dicen, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Ustedes también llenen la medida de vuestros padres, o sea, ustedes también van a ser igualitos. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Ahí no dice del infierno y nos meteríamos en Honduras, pero básicamente lo que dice es, ¿cómo escaparán de la sentencia de la destrucción? El crematorio dice ahí. Claro, es que el Gehenna, lo que pasa es que aquí la palabra que ponen infierno en griego es Gehenna, que básicamente viene de un valle. Lo que pasa es que Jerusalén es como una montaña, es un piquito así, digamos, una montaña larga, que al lado tiene valles, ¿ya? Y hay un valle donde se botaba la basura, que era el valle de Ben Hinnom, o sea, se llama el hijo de Hinnom, que de hecho aparece por ahí por Josué una de las primeras veces. ¿Ya? El valle, valle en hebreo se dice Gei, ¿ya? Y Hinnom era el nombre de esta persona. Entonces era el Gei Hinnom, o sea, el valle de Hinnom. Ese Gei Hinnom fue a dar en griego como Gehenna. Y el Gehenna después se entendió como un concepto del infierno. Ya, esto es un juego de palabras. De aquí en griego aparece el Gehenna. Ya, pero no es del Gehenna el infierno, como normalmente se dice, sino es el valle de Ben Hinnom, o sea, el lugar a donde iban los desechos del templo. ¿Ya? Es decir, a donde no estaba la misericordia del Señor y tal. O sea el no templo. ¿Ya? Si es todo lo contrario del templo. Por eso dice, ¿quién les librará de la sentencia de ir a dar al lugar del no templo? O sea, de estar excluidos del Señor. Es lo que le está diciendo en pocas palabras. Y dice el 34. Por tanto, he aquí yo les envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos matarán, a otros crucificarán, y a otros azotarán en vuestras sinagogas, y les perseguirán de ciudad en ciudad, para que venga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron ustedes en el templo, entre el templo y el altar. De cierto les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y fue cierto. Fue cierto, porque dicho sea de paso, como diría ahí, esta fue la última generación que estuvo ahí en la tierra de Israel. Después de eso ya vino la diáspora, Ciro y todo lo demás. Ciro es Tito, con Tito y todo lo demás, de los romanos, confundo. Con Tito y todos los demás, ya vino la diáspora. Lo que significa, y acuérdense que Pablo comenzó como uno de estos, que les comenzó a perseguir y todo lo demás. Precisamente, y acuérdense que incluso el libro de Hechos, en el capítulo 3, si no estoy mal, comienza relatando precisamente el azote que le dan a Juan y a Pedro por predicar. ¿Recuerdan ustedes? Entonces comienza con todo eso, comienza con persecución, que entre algunas de estas cosas va por esto. Ahora ya no nos azotan, ya no nos pegan, pero sí nos persiguen de alguna manera. Y ojo que no estamos hablando del sistema, del mundo, del anticristo, no. Los primeros que van a perseguir, lastimosamente los primeros que suelen perseguir, son los propios de adentro. Los que aquí, equivalentes a sinagogas,
Porque dicho sea de paso, nosotros ya no vamos a la sinagoga, fariseos, ¿cierto? Sino a iglesias cristianas, como en nuestra época, en nuestro contexto nos ha tocado. Y los primeros que suelen salir ofendidos por alguna manera son ellos. Y de alguna manera, o como se suele decir, ¿no? O nos terminamos votando o eventualmente nos votan. Entonces es eso, la forma de cómo este modelo hasta ahora se replica. Ya no nos matan literalmente con ese, o sea, apedrearnos y cosas por el estilo, o afectarnos, latigarnos, pero de alguna manera cuando nos dicen, lo que contaba Dieguita, que váyanse, que regresan, si están escuchando esas cosas, aquí no tienen cabida, es eso. Es eso. Y de alguna manera creo que todos los que estamos acá, si no lo hemos vivido en carne propia, hemos escuchado de alguien muy cercano, ¿no es cierto? que le ha tocado. Y es eso. Y eso nada más es testimonio de una cosa, que aquí en el fondo lo que está pasando acá es lo que el Señor siempre ha dicho. Dios salva a los que Dios salva. Y los otros, por más que hayan estudiado lo que sea, si Dios no les salvó, pues van a perseguir. Y es, o sea, lo que está aquí también en el fondo retratado es lo que después Pablo diría en Gálatas, del ejemplo de la alegoría entre el hijo de Agar y el hijo de Sara. El hijo de la esclava persigue a la libre. Eso es todo. Eso es lo que siempre va a pasar. ¿Ya? Y finalmente, para terminar el capítulo 23, se lanza esta profecía, por así decirlo, este anuncio. Dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Pero aquí pregunta, ¿a qué Jerusalén? Y por Jerusalén, Jerusalén, aquí, ¿a quién se refiere en específico? Hoy en día dice. No, aquí en este. ¿A quién? ¿Quién dice Jerusalén, Jerusalén? A los principales religiosos. Exacto, en este caso a los líderes, a los fariseos, a ellos diciendo Jerusalén, Jerusalén. Por eso esos Jerusalén son la Jerusalén terrenal, no es necesariamente la ciudad, Claro. sino son esos representantes. Exactamente. Entonces dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrean a los que te son enviados. Porque dicho sea de paso, muy pocas veces es que mató la gente, y esto es una cosa que a veces se tiene aquí, ¿no? Como que cuando a veces dice que mata, que sí, o sea, es como que, como decir, como que el populacho se levantaba y les mataba. No, los que les mandaban a matar eran los líderes. A este, como dicen aquí, Zacarías, hijo de Berequías, murió por orden del rey. Entonces no es que le mató el pueblo, o sea, los habitantes de Jerusalén, no, la cúpula, los dirigentes, reyes, sacerdotes, maestros, etc. A eso se refiere con ese Jerusalén. ¿Ya? Entonces no es el pueblo, así como. Claro, Jerusalén es el liderazgo. Y dice, por eso les dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿Ves? Entonces les quise juntar a los que dependen de ti. Ahí sí al pueblo. Dice, como la gallina junta a sus polluelos, pero tú no quisiste. Entonces, a veces se entiende como que Jesús les dice, ¿cuántas veces no quise estar con todos ustedes? No, pero le dice a los dirigentes, ustedes, Jerusalén, yo quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos, pero tú no quisiste. O sea, la cúpula no quiere que Jesús junte a la gente, que se les acabe el negocio. Ya, pues eso, básicamente, que pierden su poder, pierden todo lo demás. Y es eso, por eso dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Ya? Lo que significa que independientemente de que ellos no quieran, no quieres, pues bueno. No son tuyos, son míos. ¿Ya? Y el 39, porque les digo que desde ahora no me verán, hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Ya? ¿Sí? Y esto, bendito el que viene en el nombre del Señor, es una referencia al Salmo 118. ¿Ya? Que es precisamente también lo que comenzó esta porción de previo a Pascua, ¿se acuerdan ustedes? De cuando decían, Osana, el hijo de David, sálvanos, Oshiana, Oshiana. Resulta que este es un versículo, par de versículos abajo. ¿Ya? Que bendito el que viene, es literalmente, Baruch haba b'shem Adonai. Bendito el que viene, y aquí hay unas dos formas de leer ese salmo, porque, y esta frase se incluye en muchas canciones, del famoso Baruch haba b'shem Adonai b'shem Hashem. Entonces, ¿qué significa Baruch? Bendito, o como suele decir, lleno de injertos, etcétera, ¿cierto? Abba, el que viene, o el viniente, ¿no es cierto? Y la siguiente parte es la que se puede ver de varias formas, porque Beshem, ¿cierto? Se puede entender tanto en el nombre como le traducen, o también con el nombre, o incluso dentro del nombre. ¿Ya?
Entonces, ¿con cuál le leemos? Aquí le ponen bendito el que viene en el nombre. Entonces es como que también a veces se piensa como que un enviado de parte de, ¿no? Yo vengo en nombre de fulanito. Entonces, no. Lo que pasa es que él viene con el nombre de Señor. Y si ustedes se acuerdan lo que dice en Apocalipsis, que viene con su nombre aquí escrito y todo lo demás. Ya. Parte 1 y parte 2 viene en el nombre del Señor, en el sentido de dentro de. O sea, no va a venir fuera con ninguna otra interpretación, sino solo lo que el nombre del Señor ha enseñado. ¿Ya? Entonces, fíjense. Entonces, por eso, si ustedes no me van a ver hasta que digan, hasta que reconozcan bendito el que viene. O sea, ustedes no me van a reconocer, sino hasta que yo mismo se los permita conocer, hasta que yo me dé a conocer a ustedes, hasta que yo les salve, básicamente. ¿Ya? Entonces, es una profecía muy, muy simpática. Entonces, una vez más, les denuncio, si ustedes no quieren que yo vaya con el pueblo, pero de aquí ustedes ya no van a tener ese poder. ¿Ya? Y ustedes no me van a ver, o sea, no me van a reconocer a mí, hasta que a ustedes les sea concedido el decir, bendito el que viene, o sea, reconocer con su boca. ¿Ya? Fíjense, es una cosa bien, bien simpática. ¿Ya? Entonces, fíjense todo lo que hemos podido ver ahora. ¿Sí? Para no darle más largas al capítulo 23. ¿Sí? Eso. Dios mediante la siguiente sigamos con el 24 y ya en unos, yo creo que en unos 2 o 3 años ya acabamos más. Sí, eso. No sé si tenemos preguntas, comentarios por ahí. En conclusión, debemos de mantener los uniformes, ¿verdad? Tal vez ahí tendrías, no se podría citar que no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. El derecho puede ser muy uno y lo muy izquierda. Exacto. Sí. Sí, muy buena cosa. Y de hecho el tema de no te apartes derecha izquierda puede ser muchas cosas. Pero sí, visto desde acá, claro, la derecha puede ser, no sé, los Hukim, y la izquierda los Mishpatim. Pues, si no te apartes. Yo le escuché justo a un pastor que decía eso, decía como que esto es lo que el legalismo y el otro solo la gracia. Exacto, las promesas. Lo mismo. Exacto, sí. Papá o mamá. Yo quería preguntar, en toda esta acusación que le hace el Señor Jesús a los fariseos, no había ningún fariseo allí, o los que estaban allí luego no les comunicaron a los fariseos diciéndoles a ustedes, les achacaron así, el Señor Jesús les habló así. Claro, ahí al principio del capítulo dice, pueden leerle, el versículo 1 creo. Aquí dice, habló Jesús a la gente, pero eso te digo, no había algún fariseo ahí que estuviera, que haya escuchado todo esto. Seguramente se había, porque este discurso fue dicho en el templo. Claro. Sí, Eso entonces de nomás. ley que había, sí. Y de hecho aquí ya está calentándose toda la olla, como se suele decir, ¿no? Claro, para crucificar. Claro, ya está, como si fuera una olla de presión, ahorita ya está pitando. Sí, ya mismo explota. Sí. Gracias. Ajá. Sí. ¿Tenemos tal vez alguna otra pregunta? Sí, hermana Dina, por favor. Pero que le podamos escuchar. Ahora sí. Ay, ya, sí, muy buenas noches, hermanos. Hermano Josué, pues yo tengo dos interrogantes, ¿no? Bien, más que nada me ha encantado este capítulo 23 de Mateo, porque yo escuchaba las expresiones que se decía, cállate, que pareces un fariseo, o sal hipócrita como un fariseo. En un momento le comentaba a Carmita esas expresiones y a medida que hemos estado estudiando, he escuchado muy bien su conocimiento, su sabiduría que tiene, producto de su estudio, ¿no? Pero entonces yo estoy con una inquietud. La otra semana veíamos que los objetivos de la ley de Dios era el Jusquín, o el Juquín, está bien, y el Juquín vienen a ser las promesas, ¿no? ¿Sí? Ahora ya, mi inquietud es que yo puedo tomarlo como promesa, como principios y como valores. Se puede decir eso de un Juquín, es un principio, es un valor. Porque Sí, si en principio sí, porque son, o sea, son las diferentes, digamos, son sinónimos. O sea, porque, por ejemplo, si yo le digo a un hermano, a un hermano cristiano que
no, que de pronto no comparten nuestro lenguaje. Le decimos, es que hermano, hay que estudiarlo, hay que observar los Hukim y los Mishpatim, no va a entender ni nada. También. Pero si en cambio él me entiende que hay valores o hay principios, eso sí, eso sí me entiende. ¿Ya? Más allá del nombre que le pongamos. Después aprenderá que es Hukim, lo que sea, pero claro, son los valores. Si hablamos del amor, la amistad, la solidaridad, lo encontramos, nosotros lo aprendimos con un nombre de valores. ¿Ya? ¿Entiendes? Me encontraba en eso, ¿no? Yo decía, los puedo catalogar como un principio, como valores, ¿no? Muy bien. Y los otros, el Mishpatim, pues son los procedimientos que vienen a ser los resultados, y los resultados vienen de un objetivo bien planteado, ¿no es cierto? Para tener esos resultados óptimos. Bien, me parece a mí, viendo esta generación, podemos decirle esta, ¿qué le digo yo? Este grupo humano que eran los fariseos, aquí hay unos versículos bien fuertes, yo los considero bien fuertes, donde dice que ellos parecían sepulcros blanqueados, ¿sí? Pero por fuera, pero por dentro eran como cuerpos sin alma o cuerpos llenos de huesos de muertos. Y más abajo, el versículo 33 dice serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Bien, yo con todos estos versículos y todas estas explicaciones que usted me da, yo puedo sacar una definición de esta generación humana, ¿no? De ese entonces. Eran personas bien ruin, bien fatuas, ¿sí? Bien llenos de un ego, ¿sí? Como usted dijo ahorita que veían con un solo ojo, pero esa mirada con un solo ojo era por conveniencia de ellos, ¿no? Porque ellos sabían lo que estaban haciendo, tenían esa inteligencia, porque estuve estudiando las primeras hojas de la Biblia, en donde decía que era un grupo que se distinguió de los, de los esenios, de los samarios también. Estos fariseos estudiaron la Biblia. Entonces yo decía al comienzo, no, pues si ellos han estudiado la Biblia, ellos saben más, pero en realidad tal vez ellos estudiaron pero erróneamente, porque muchas personas que existimos en este mundo decimos, no, yo sí leo la Biblia, y no, yo hago lo que dice la Biblia, pero a veces no lo entendemos bien nosotros y creemos que la estamos entendiendo y actuamos de esa manera errónea, ¿sí? Tal vez podemos justificarnos un poco nosotros, pero esta generación tan maligna, podemos decir, tan maligna, porque ellos en su interior ellos se llenaban de gozo al ver que la gente tan inocente caía en las garras de ellos, ¿no? Y que ellos le decían, tienen que ser así, tienen que ser lo asado, pero sin embargo era de una forma errónea. Yo de esa manera ya tengo más claro mi mente sobre estos fariseos, en verdad, porque la Biblia les dice hipócritas, no hipócritas. Sí, eso mi hermano Josué, eso tenía esas dos inquietudes, el Jusquín, que eran las promesas, y las promesas, pues como vemos que eran los objetivos de la ley de Dios, entonces ahí está lo que nosotros sí actuamos y debemos de inculcar, ya yéndonos a la vida familiar. Tenemos que inculcar a nuestros hijos el respeto, el amor a Dios, primerito el amor a Dios. El respeto a su prójimo, el respeto a uno mismo. Si uno mismo se respeta, podrá respetar a su vecino, ¿sí? Pues yo pienso que está muy bonito. Está muy bonito, en conclusión, les puedo decir eso. Gracias, hermano. Gracias, hermanos, por escucharme. A usted, hermana Digna. Yo creo que más que pregunta fue un bonito resumen. Sí, Fue un muy buen gracias. resumen. Sí, Sí, ajá. gracias. Sí, gracias, hermana Digna. Sí. Entonces creo que no me queda más por decir, sino lo que ha dicho la hermana Digna, y si dijera algo más repetiría. Sí, diría bis. Sí. Entonces creo que así podemos ir terminando, a menos que tengamos alguna otra inquietud de pronto por ahí. ¿Sí? ¿No? Aquí. Entonces creo que podemos ir terminando. Bendito Dios.